Venezuela vuelve a estremecerse, pero esta vez no solo por una detención, sino por lo que podría estar revelando dentro del poder Juan Pablo Guanipa, uno de los rostros más visibles de la oposición y figura clave cercana a María Corina Machado, que fue liberado, celebró apenas 10 horas de libertad y luego fue recapturado por hombres armados en plena noche. Un hecho que no solo desató indignación, sino que confirmó algo más grande. Estamos viendo una fractura interna dentro del chavismo. Periodistas, analistas y panelistas coinciden. Esta recaptura podría ser el síntoma de tensiones profundas dentro del poder venezolano. Hoy en Mundo al Día vamos a reconstruir lo ocurrido y a analizar las versiones y explicar por qué este episodio podría marcar un punto de inflexión político. Porque esto no es solo una detención, es una señal. Juan Pablo Guanipa salió en libertad a la 1:15 de la tarde como parte de un grupo de 35 presos políticos excarcelados, entre ellos Perkin Rocha, Freddy Superlano y otros dirigentes de peso. Las condiciones oficiales eran claras: prohibición de salida del país, presentación ante tribunales cada 30 días, nada más. Durante esas horas, Guanipa no se escondió, hizo exactamente lo contrario. Visitó centros de reclusión como el Helicoide y la Zona 7 para ser solidario con las familias de presos políticos. En su última entrevista concedida a Blue Radio dejó una frase contundente. Bueno, mira, primero fueron 10 meses de clandestinidad. Luego de eso, 9 meses preso. Mira, yo creo que 1 hora preso, sin haber cometido ningún delito, es un abuso, es una falta de respeto, es una injusticia profunda. Y bueno, si ya no es 1 hora, sino son semanas, meses, años, como algunos, de verdad que eso es algo absolutamente inaceptable. Y nosotros, bueno, vivimos en una situación que yo creo que no es dada a que nadie la viva y que todos los presos políticos deben estar ya en libertad en función de que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Pero a las 11:45 de la noche, hombres armados lo interceptaron en el sector Los Chorros, en Caracas. Destino desconocido. Horas después, la Fiscalía alegó incumplimiento de medidas cautelares y anunció el arresto domiciliario. Sin embargo, la boleta de excarcelación original no respaldaba esa versión. Ahí comienza la controversia. La familia de Guanipa sostiene que no violó ninguna restricción, no existía prohibición de declaraciones públicas, nunca llegó a un supuesto arresto domiciliario. Su hijo además denunció que ni siquiera conocen la ubicación oficial. La sospecha, la recaptura habría sido una represalia política. El detonante, su presencia pública, su solidaridad con otros detenidos y el simbolismo de su gran figura. Porque Guanipa no es un opositor cualquiera, es una figura con peso político y capacidad de movilización. Y eso, en un contexto de tensiones internas, puede convertirse en un mensaje. Aquí entra el análisis político. Periodistas de Mañanas Blue con Néstor Morales plantearon una hipótesis que está tomando fuerza. La recaptura podría reflejar una lucha interna dentro del chavismo. Felipe Zuleta, Ricardo Ospina y María Consuelo Araujo coincidieron. La decisión de recapturar a Guanipa parece contradecir movimientos políticos recientes, como anuncios de amnistía. Yo creo que lo que nos está mostrando esta recaptura del señor Guanipa es una fractura interna dentro del gobierno de Venezuela, dentro del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Eso es muy probable, Felipe. Claro. Es muy probable que aquí Diosdado Cabello y su larga mano con Tarek William Saab estén operando en contravía de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Claro, porque es que es evidente cuando Jorge Rodríguez anuncia una ley de amnistía para dentro de pocos días, esta persistencia de la estructura represiva, este mensaje de intimidación, porque claramente es escoger a la persona más visible para devolver el mensaje de represión y de que si no hacen caso, pues aquí allá todavía hay gente que está dispuesta a doblegarlos. Entonces, lo que se evidencia... Así les irá. Según el análisis, un sector del poder buscaría señales de apertura o transición, mientras otro mantiene una estructura de control y represión. Se mencionan tensiones entre figuras como Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.
La lectura no sería un acto aislado, sino un mensaje interno, una demostración de fuerza, una advertencia. Esto dijo el panelista Héctor Riveros en Mañanas Blue. Una tensión permanente, Néstor, entre el deseo de todos nosotros y no sé si del gobierno de los Estados Unidos con la intención de quienes hoy gobiernan Venezuela, que pues evidentemente no dirigen un gobierno democrático ni mucho menos. Y todos quisiéramos que la captura de Maduro pues representara de la manera más rápida posible una transición a la democracia, pero desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos tampoco lo está promoviendo, aun cuando evidentemente todos estos pasos cuentan con la solicitud seguramente del gobierno de los Estados Unidos. El panelista Héctor Riveros introdujo otro elemento: Estados Unidos. Según su análisis, existe una tensión entre el deseo de transición democrática e intereses estratégicos internacionales. Riveros sugiere que Washington prioriza estabilidad y negocios más que una transición inmediata. Es cierto que para la liberación para de ese presos, gobierno... Sí me parece que es evidente que hay una transición. La libertad de los presos, los 35 de ayer, las decenas antes, no son que antes del 3 eran imposibles. Es evidente que sí hay transición. Claro, pero es evidente que ese no es el interés del gobierno de los Estados Unidos, no es el interés prioritario del gobierno de los Estados Unidos, y ahí es donde está el desencuentro. Estados Unidos quiere hacer negocios y los otros queremos que haya democracia, incluido el señor Guanipa y María Corina Machado y etcétera. Entonces, la expresión ayer espontánea de los ciudadanos venezolanos para celebrar la liberación del señor Guanipa, pues evidentemente contrariaba un poco como ese ritmo que ha entendido el gobierno venezolano que puede llevar bajo la tutoría del gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, Aurelio Suárez va más allá. Plantea que sectores del poder venezolano estarían obligados a cumplir acuerdos externos y que la recaptura evidencia conflictos sobre cómo ejecutar esa transición. Es decir, no solo hay tensión interna, sino presión geopolítica. Me refiero a Delcy y a Jorge, que parecieran ser las cabezas del régimen ahora. Están metidos en un lío, porque trataron de hacer toda la llamada transición sobre la que tuvieron conversaciones con la CIA, incluso desde octubre, según informaciones, pero no la pueden hacer a medias. Les toca ir con todo o nada. Realmente el gran problema que hay aquí es la de los Rodríguez, que si, digamos, entrados en gastos, les toca ceder en todo, no pueden ceder por pedacitos. Cedieron la entrega de Maduro, han cedido otra cantidad de cosas, la entrega a la industria petrolera a las compañías norteamericanas, el manejo del país, como dice Trump, por parte de Estados Unidos, y ahora no se pueden poner en pelos de que entrados en gastos comienzan pues a hacer reparos con Guanipa o con otros presos políticos. Los Rodríguez están metidos en un lío que le toca ir a fondo en el cumplimiento de lo que acordaron con Estados Unidos y con la CIA. La liberación seguida de recaptura envía múltiples señales a la oposición. La libertad es frágil, a la ciudadanía el control persiste y al interior del poder que las disputas siguen abiertas. La caravana espontánea celebrando la liberación de Guanipa pudo haber encendido las alarmas porque mostró que su figura moviliza y en política el simbolismo importa. Juan Pablo Guanipa estuvo libre 10 horas, pero el impacto político de ese tiempo podría durar mucho más. La recaptura no solo plantea dudas legales, expone tensiones, muestra señales de fractura y revela que Venezuela atraviesa un momento de reacomodo político profundo. La pregunta ya no es solo qué pasará con Guanipa, sino qué está pasando dentro del poder, porque cuando un sistema muestra fisuras, la historia suele acelerarse y Venezuela podría estar entrando en una nueva etapa. Esto fue Mundo al Día, yo soy Octavio Sazo y los invitamos a opinar sobre este tema de su interés. Déjenos acá sus comentarios y nos vemos en otro análisis de lo que pasa en el planeta.